Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Bienvenidos a todos, Pranam, esperando se encuentren muy bien y nos encontramos nuevamente en nuestros encuentros semanales, Satsang. Lamentablemente, si no me falla la memoria, el domingo pasado tuve que cancelar el encuentro ya que estaba un poco cansado, entre tanto viaje de aquí para allá. Aquí hoy nos encontramos en Suiza. Eh, Estoy como unos 10 días de retiro, más bien solitario, aquí en los Alpes, un lugar muy tranquilo, muy hermoso, muy propicio para la contemplación, la reflexión, la escritura, la oración. Así que intentando tomar buena ventaja de este regalo que un amigo me ofreció para visitar un pequeño ashram que tiene aquí, una pequeña cabaña. Y bueno, también estos días han coincidido con la partida, como muchos de ustedes saben y conocían, de Srila Atulananda Acharya Maharaj, quien durante muchos años, prácticamente 2 décadas, fue una figura también muy importante, muy cercana en mi vida. Y bueno, hace unos días partió a este plano. Escribí algunas palabras que publiqué hace unos días en homenaje. Y bueno, ayer también enterándome de la partida de otros Vaishnavas mayores. Así que parece ser que hay una invitación a poder, para reflexionar sobre el concepto de la muerte. Obviamente de la muerte y de lo que existe más allá de la muerte, pero también de aprender a familiarizarnos con el viaje en este plano, con la partida en algún momento y con cómo manejarnos y mantener nuestro orden de prioridades tan intacto como es posible, así como el Srimad Bhagavatam mismo comienza con esta situación tan particular en donde Parikshit Maharaj recibe la noticia de que le quedan 7 días de vida, todo lo cual pone su vida en un contexto muy particular desde ya. Cuando uno, cuando uno no tiene presente la noción de la partida de este mundo, uno tiende a tener cierto orden de prioridades y cuando sabemos que ese momento se aproxima, probablemente nuestras prioridades cambian. Idealmente no, pero en algunos casos sí. Entonces de ahí se nos invita siempre a vivir con una conciencia, teniendo presente la muerte, no la muerte en el sentido de transicionar a un siguiente capítulo de nuestro viaje, ya que en última instancia no hay muerte física, biológica. De hecho, incluso los elementos físicos no dejan de existir, sino que transmutan en otra forma. Pero incluso para aquellos que tienen esto bien claro y tienen en claro la noción, sea en teoría y en especial en la práctica, que el alma es eterna, la idea igual de la muerte no desaparece. Más bien somos invitados a abrazar una noción de muerte aún más profunda, ¿no? A todo lo que necesitamos morir a nivel interno, aquello que necesitamos soltar para poder avanzar hacia una nueva versión más profunda de nosotros mismos. Y este ciclo de progreso no tiene final. No solo se aplica a alguien que se encuentra en una etapa no iluminada, sino que podríamos decir especialmente se da en el caso de aquellos que están plenamente despiertos, en aquellos que aman plenamente, que están continuamente siendo invitados a un nuevo nivel de amor, a un nuevo nivel de rendición, a un nuevo nivel de entrega, lo cual requiere morir a una versión previa de mí mismo para nacer a una nueva versión de todo lo que puedo llegar a ser en potencial. Esa es la dinámica incluso en la eternidad y desde ahí sigue existiendo un tipo de noción de muerte con la cual debemos aprendernos a familiarizar, ¿no? Entonces, así que han sido días de reflexión sobre lo que esta palabra muerte implica en tantos niveles, en tantas formas y aprender a no solo hacer las paces con la muerte, sino a tener una relación de profunda amistad
y convivencia, ya que nos va a acompañar por siempre en una forma u otra, como acabamos de explicar. Así que, en fin, simplemente un pequeño resumen de qué he hecho, qué he estado haciendo estos últimos días. Obviamente la semana previa, ya que no nos conectamos, terminamos un retiro que tuvimos en Italia, en La Verna, en el área donde San Francisco de Asís recibió las estigmas. Fue un retiro muy bonito con 35 ah, devotos de distintas partes del mundo que vinieron durante una semana, desde unos días en Roma, luego un día en Zúrich, 2 días en Zúrich y ahora aquí en los Alpes por unos 10 días. Así que próximo fin de semana también me encontrará aquí. Dicho eso, nuevamente bienvenidos a todos aquellos que se acaban de conectar a su momento. Y como siempre, en este tipo de encuentros, satsang semanales, los invitamos a traer cualquier tema que quieran investigar, explorar, preguntas, eh, dudas, lo que sea, lo que sea. La idea es proveer un espacio abierto para poder juntos explorar aquello que necesitamos explorar para seguir entendiendo con mayor claridad de qué va esto llamado vida, de qué va esto llamado bhakti, vida espiritual, etcétera, etcétera. Así que para ello son invitados aquellos que puedan o saben alzar su mano digital en Zoom o enviar el mensaje, si no por escrito, si es que no saben cómo alzar la mano digital, y estaremos eventualmente abordando lo que quieran compartir. Por el momento, únicamente José Antonio desde España me dijo que quiere consultar algo, así que vamos a comenzar allí, pero luego de ello no tengo ningún otro tema a consulta, así que siéntanse más que libres de alzar su mano digital o enviar algo para seguir compartiendo más tarde. Pero por mientras invitamos a José Antonio a activar el micrófono, presentar su tema. Bienvenido. Buenas tardes, Maharaj. Mi consulta era acerca de la misericordia, Ujú, que en la escritura se habla de la misericordia de Krishna, recibir su misericordia, no entiendo bien este término. Y si cabe la posibilidad de si existe el libre albedrío, como dos ujú. temas, como esos dos temas me han venido ahora a la mente. Acerca del libre albedrío, si existe realmente, y sobre todo que es la misericordia. Mm, ok, Muchas gracias. por favor. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, son dos temas separados, pero siempre todo está relacionado. Así que voy a responderlos uno por uno brevemente, quizás, o veremos qué tan brevemente. Em, Comencemos con el libre albedrío, ¿por qué no? Si existe el libre albedrío, en breve la respuesta sería sí, al menos desde la perspectiva de la tradición Gaudiya Vaishnava. Sí, se afirma en el Bhagavad Gita, se afirma en otras escrituras que, que el Atma o nuestro ser, nosotros, poseemos lo que en sánscrito se conoce como kartritva o libre albedrío, básicamente libertad de elección. Eh, Obviamente eso no significa que tenemos la capacidad de hacer absolutamente cualquier cosa, ¿no? Porque la otra pregunta en relación al libre albedrío es qué tan libre es mi albedrío. Porque la palabra libre albedrío tiende a dar a entender, bueno, si decido en este mismo momento salgo volando por la ventana y vuelo y no me caigo, y probablemente no sea posible. No lo voy a intentar por las dudas, no voy a hacer poner a prueba el experimento, puede terminar la clase en una tragedia, pero eso no cancela de que no haya libre albedrío, que no haya voluntad, que no haya una decisión personal, individual, ¿no? Eso existe. Eso es un elemento, uno de los 21 elementos que Jiva Goswami menciona el Paramatma Sandarbha, 21 eran cualidades, atributos intrínsecos a la jiva, sin los cuales uno deja de ser lo que es. ¿Mm? Y uno no puede dejar de ser lo que es. Si Krishna en el Bhagavad Gita menciona, aquello que existe siempre va a existir, aquello que no existe nunca va a existir. Entonces, nosotros ya existimos, no podemos dejar de existir. Y existimos con ciertas cualidades intrínsecas, una de ellas siendo el libre albedrío. Entonces, eso no puede dejar de existir o no es que no existe, sino que es mencionado como una de estas 21 cualidades que nos invita a
eh, a tomar responsabilidad básicamente por nuestras decisiones. Esto no implica que el libre albedrío es el único elemento presente en toda acción, ¿no? Es un punto importante también. El otro día tuvimos una conversación justamente en Zurich, el inglés, sobre karma, libre albedrío y lo que a veces se llama chance. ¿Mm? Entonces uno tiene libre albedrío, pero no quiere decir que no hay otras influencias operando en simultáneo en el marco de una acción en particular. Krishna menciona esto en el Bhagavad Gita. ¿No? Existe la voluntad divina, existe el karma previo generado, existe el libre albedrío de otras entidades vivientes, existe influencias en el entorno, en el medio ambiente, y existe el libre albedrío de uno. ¿Mm? Entonces, también para no sobreabsolutizar el libre albedrío como lo único que existe, y todo depende de mi decisión, porque eso también puede ser un peso muy grande, pero tampoco para ir al otro extremo, decir, debido a que hay otras influencias que nos influyen, eso indica que no hay libre albedrío. No, no, no. Tenemos que buscar un punto intermedio. ¿Mm? Y es justamente, existe el libre albedrío y al mismo tiempo existen otras influencias. Así como cuando yo estoy hablando con otra persona, yo estoy ejerciendo mi libre albedrío, la otra persona está ejerciendo su libre albedrío, probablemente nos estamos influyendo mutuamente y no quiere decir que esa influencia positiva, negativa, dependiendo del caso, esté cancelando el libre albedrío. Siempre sigo teniendo la chance de decidir, ¿m? Que es algo muy, muy importante. Hay una frase que me viene a la mente en este momento, y la estoy buscando para citarla de manera literal, que es de Viktor Frankl, el autor de esta obra El hombre en busca de significado o de sentido. Y hay una frase que se le adjudica al que dice, eh, la última de las libertades humanas es elegir la actitud propia en cualquier circunstancia, elegir el camino de uno. Y esta línea a veces se ha articulado de otra manera, que es entre estímulo y respuesta existe un espacio. En ese espacio existe nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad, ¿no? Entonces, interesante esta idea de entre estímulo y respuesta existe un espacio, ¿no? Uno puede estar recibiendo un estímulo del medio ambiente, una reacción, una actitud, una palabra, lo que fuera, y está el estímulo viniendo y está mi respuesta a ese estímulo. Pero entre estímulo y respuesta hay un espacio, ¿no? Y allí es donde mi libre albedrío yace, donde yo puedo elegir cómo responder de una manera u otra. ¿Mm? Y no tiene mucho sentido quedar preguntándose, bueno, pero ¿por qué uno decide una cosa u otra? Es justamente porque uno tiene libre albedrío, uno tiene la libertad de elegir una cosa u otra, ¿no? Es irreducible, uno no puede preguntar un por qué a ello, ¿no? Si habría un por qué ya deja de ser libre albedrío, ya deja de haber una genuina libertad de elección. Entonces siento que es importante situar la libertad de elección para tomar responsabilidad por nuestros actos, para no meramente reducirlo todo a nuestro karma o la voluntad de Krishna. A veces también escucho devotos, todo se resume a la voluntad de Krishna o el arreglo de Krishna, como si ya no existiese el libre albedrío. No, si todo es la voluntad de Krishna, entonces ¿qué elección está tomando uno? O si todo es mi karma, entonces ¿qué poder y qué lugar tengo para tomar alguna decisión? ¿Mm? Entonces todas estas cosas existen. El karma de uno, la voluntad divina, sí, y el libre albedrío también. Y el libre albedrío de otros, ¿no? De hecho, el otro día estábamos explorando, citando algo que Srila Prabhupada menciona. En una ocasión un devoto le plantea a él, bueno, si yo estoy en una situación en donde alguien me ataca, ¿no? Físicamente, y este devoto estaba presuponiendo que si alguien me ataca es por mi karma. Entonces, si es mi karma, entonces no debería reaccionar, ¿cierto? Porque es mi karma, tengo que aceptar mi karma. El devoto planteó eso. Si la Prabhupada dijo, no, si alguien te ataca, no necesariamente es tu karma, ¿no? Así que debes tomar la postura adecuada. Entonces, aquí viene un punto interesante, porque muchas veces uno termina resumiendo todo lo que le pasa a uno en la vida por fuera como mi karma, ¿no? O en una versión devocional como la voluntad de Dios.
pero en algunas ocasiones es simplemente lo que ocurre es la interacción de mi libre albedrío con el libre albedrío de alguien más, que no cancela que exista el karma y que no exista la voluntad de Dios, pero hay muchos factores eh, operando al mismo tiempo, ¿no? Aquí viene la complejidad del karma. A veces somos un poco simplistas a la hora de explicar o concebir qué es el karma o qué es libre albedrío y no exploramos las implicancias de todo ello, ¿no? Entonces, karma es algo en un sentido muy básico que uno quizás escucha en el día uno, pero es muy complejo de entender en todos sus detalles, ¿no? Entonces, aquí tratando de explorar un poco la relación de todo esto, ¿no? Del rol del libre albedrío, del rol del karma, el rol de la voluntad divina y cómo una cosa no necesariamente cancela la otra. ¿Mm? Uno como practicante devocional, por ejemplo, uno como sadhaka. ¿Mm? Sadhaka significa en sánscrito alguien ocupado en sadhana. ¿Mm? Hay niveles, ¿no? Hay niveles y gradaciones de todo ello. En todo lo que existe en la vida hay gradaciones de todo. Entonces uno puede ser un sadhaka, un practicante en cierto nivel, y en cierto nivel haberse rendido a la voluntad divina. De vuelta, rendición no es un acto de un solo golpe, no es que no estaba rendido y ahora estoy plenamente rendido. No es que era un no devoto y ahora soy el súper devoto, por decirlo así, ¿no? Blanco y negro, no hay ningún otro color en la paleta. No, hay gradación. Entonces uno puede ser un sadhaka y por ende uno en cierta medida ha entrado en contacto con Bhakti y por ende se abre a la influencia de la voluntad divina, que comienza a operar en la vida de uno desde un lugar más directo, en la medida que uno se abre a ello. Pero en la medida que uno no se abre a ello, quizás también siguen operando ciertas influencias kármicas. Y entre medio de todo ello, uno sigue siendo un ser con libre albedrío. Y en el marco de ello, uno está interactuando con el libre albedrío de otras entidades vivientes. ¿Mm? Entonces, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. No es que de aquí en adelante es solo la voluntad de Krishna. De aquí en adelante es solo karma. De aquí en adelante es solo mi libre albedrío. De aquí en adelante es solo lo que el otro decide. Yo no tengo decisión. No. Siempre tenemos una decisión, volviendo al ejemplo de Viktor Frankl. Él fue prisionero en el Holocausto, ¿no? En el campo de concentración de Auschwitz. Desde allí surgieron las primeras ideas para este libro al que me referí previamente. Entonces, en un sentido, su poder de decisión había quedado absolutamente reducido, ¿no? Por él ser un prisionero allí. No podía tomar decisiones básicas, usuales que uno tomaría en el día a día. Pero en esa situación donde su libre albedrío en un sentido quedó tan limitado por fuera, esa limitación le ayudó a realizar y a darse cuenta, aún incluso en esta situación de máxima limitación, hay algo que ellos no me pueden quitar, que es mi decisión de cómo elijo atravesar esta situación internamente. Ese libre albedrío sigue estando allí. Esa libertad de decisión, nada ni nadie me la puede quitar, ¿no? Pero quizás él necesitó que todas las otras formas de posibilidades de decisión le fueran quitadas y en esa situación contrastante la única libertad final que quedó y que es la predominante es esa, ¿no? Siempre puedo elegir cómo me relaciono con todo, ¿no? Volviendo a la idea del libre albedrío. Porque muchas veces terminamos entrando en una postura un poco fatalista, digámoslo así, un poco como, bueno, está pasando esto, bueno, pasó esto por fuera, en el gobierno, en la política, en la situación social, o en mi familia, o en tal persona, y uno se posiciona como víctima de esas circunstancias. Ujú. Y uno se desempodera, por decirlo así, en lugar de empoderarse y pensar, aún así, yo sigo teniendo el poder de decidir cómo elijo atravesar esta situación. Aún así puedo elegir no dejarme arrastrar por X circunstancia por fuera y decidir personalmente desde qué lugar yo elijo vivir esto y qué propósito y significado puedo extraer aquí. ¿Mm? Entonces ahí hablamos de libertad de elección, de libre albedrío, algo muy, muy importante. Y de ese libre albedrío yo elijo cómo vivir mi vida, yo elijo dedicarme a la búsqueda de la verdad o dedicarme a algo más. Y si me dijo, no sé, nuestro marco devocional, que uno puede elegir amar a Dios o no amar a Dios. Y no solo uno elige amar o no amar, uno puede elegir cómo amar.
¿no? O sea, de vuelta, hay la idea es que el amor es algo supremamente voluntario, ¿no? No es que alguien me está obligando, forzando a hacerlo. Entonces, para eso necesito libertad de elección, ¿no? Si no habría libertad de elección, no habría amor, básicamente, porque el amor requiere una participación voluntaria. Si a mí no se me da una opción para elegir o no participar en el amor, yo no puedo llamar a eso amor. Amor forzado no es amor, ¿no? Tiene que ser una decisión plenamente personal, voluntaria, intencional, ¿no? Elijo, tengo la intención de entablar esta relación de esta manera en particular. Entonces el libre albedrío existe allí con todos los riesgos que implica, porque el libre albedrío implica, tengo más de una elección, ¿no? Pues si solamente hubiese una elección, como digo siempre, ¿hasta qué punto puedo llamar a eso libertad de decisión? Si solamente hay una elección posible. Entonces, al haber más de una decisión, está el riesgo de que uno elija en direcciones que causen dolor y sufrimiento, como lo vemos en este mundo. Pero eso es parte del fruto inevitable de uno contar con libre albedrío, que es una necesidad inevitable para que el amor siga siendo amor, que quiere decir para que el amor siga siendo voluntario. Entonces, esa es la paradoja en donde se conecta todo esto. Dios es amor, el amor es voluntario, somos invitados a amar a Dios voluntariamente. Y en esa invitación voluntaria podemos elegir otras cosas que no son amar a Dios, y en ese elegir esas otras cosas terminamos generando profundo dolor para otros o para nosotros mismos. ¿Mm? Pero eso es absolutamente inevitable y necesario, porque la única manera de evitar todo eso sería cancelar el libre albedrío. ¿No? Digamos, bueno, ya no tienen libre albedrío, ya no tienen chance de elegir en la dirección del dolor, pero tampoco tengo chance en la dirección de elegir en pierdo la chance de elegir en ninguna dirección. Entonces ya me vuelvo un autómata, básicamente, me vuelvo un robot. ¿Mm? Entonces la paradoja del amor siendo voluntario es que necesita libre albedrío con todos los riesgos que eso implique. Y bueno, básicamente esa sería una pequeña elaboración sobre el libre albedrío, para no simplemente haber respondido a la pregunta diciendo sí, existe el libre albedrío, próxima pregunta. Y queda la otra pregunta, la otra invitación de José Antonio para hablar sobre misericordia, pero voy a poner pausa a esa invitación por un momento. Vamos a ir en unos momentos de allí, ya que también estoy viendo que están enviando otras preguntas y también quiero invitarlos a nuestros cuartos privados para compartir allí algunos momentos, pero voy a tratar de abordar todas las preguntas el día de hoy. Pero por el momento voy a poner pausa a la grabación también y los voy a invitar a participar en nuestros cuartos privados en Zoom, en donde en pequeños grupos seguimos compartiendo, reflexionando juntos sobre qué representa para nosotros esta idea, por ejemplo, en este caso del libre albedrío, las implicancias del libre albedrío. ¿Mm? Si voy a pausar la grabación, abro los grupos y son invitados allí. Bienvenidos de regreso nuevamente. Esperando hayan tenido un buen compartir, aquellos que pudieron sumarse a los grupos, aquellos que no, que hayan podido tener un buen momento personal, íntimo también de reflexión, de introspección sobre temas complejos desde ya, como los relacionados al karma, libre albedrío, y en conexión a esto también muchas veces a cómo explicar situaciones trágicas que acontecen en este mundo. Y a este respecto, obviamente estoy viendo algunas preguntas que me han sido enviadas, y aunque generalmente suelo seguir el orden en el cual cada uno levantó su mano, envió la pregunta, quizás esta vez voy a alterar un poco ese orden para seguir como con un hilo conductor temático, igual abarcando todas las preguntas que hay hasta ahora. Y querría seguir con una pregunta que recién acabo de ver, si no quizá la hubiera conectado con la respuesta previa enviada por Victoria o Gaura Karuna Darshini, que fue enviada por el chat. Y dice así: en el marco del reciente desastre del terremoto en Venezuela, hemos escuchado cosas como la voluntad de Dios, karma colectivo, Dios no existe, etcétera. Aparte de acompañar y escuchar, ¿cuál sería la recomendación ante tanta necesidad de respuestas? Aparte de escuchar y acompañar. Bueno,
Gracias por la pregunta, Gura Karuna Darshini, que también de hecho toqué ese tema, de hecho me refería al terremoto de Venezuela, interesantemente en la charla que di el otro día en Zúrich, como digo, aquellos que hablan inglés invitados a verla. Brevemente tocamos el tema, aunque es un tema que merece mucho más tiempo y en mi próximo libro, en el cuarto libro, dedico el capítulo más largo del libro a ello, ¿no? Pues es todo un libro en donde hablo del amor incondicional de Dios y cómo somos amados por el Ser Supremo. Y en ese marco surge la pregunta, bueno, ¿y entonces por qué el sufrimiento y cómo explicar ciertas tragedias en este mundo? Brevemente hablamos algo, libre albedrío, hablamos karma, pero ¿qué decir de circunstancias incluso más complejas como estas? Como un terremoto o como el holocausto al que me referí previamente, donde hay miles, y por no decir millones de personas implicadas, dependiendo del caso. ¿Cómo explicar esto? ¿Mm? Y no es fácil, no hay respuestas fáciles, no es apretar un botón y ya está, ¿no? Por un lado, muchas veces, más que lo que hablábamos el otro día, al final del día, voy a tratar de decir algo, pero al final del día la verdadera respuesta no es tanto, bueno, fue karma, fue la voluntad de Dios, fue 30% esto y 70% esto otro, sino cómo me invita esta situación a responder en este momento, ¿no? Cómo estoy siendo invitado a manifestarme como ser humano, como ser espiritual, cómo estoy siendo invitado a responder. Porque también podemos quedar sumamente atascados en preguntas de por qué, que son válidas en cierta medida, pero no hasta el punto que nos paralicen en términos de responder con empatía, con compasión, porque incluso si alguien hipotéticamente quisiera decir, todo eso fue el karma colectivo de Venezuela, que personalmente no diría eso yo, pero si uno hipotéticamente quisiera pensar así, incluso así la respuesta de uno ante eso tendría que ser compasión y misericordia y empatía. Y si la explicación sería otra, la que fuere, aún así la respuesta de uno ante esa situación sería la misma, idealmente. Debería ser la misma. Compasión, empatía, etcétera, ¿no? Entonces podemos analizar y tratar de contemplar posibilidades, pero que esto no nos desvíe de cuál es la respuesta a la que siempre estamos siendo invitados a abrazar, por decirlo así. Entonces, en relación a esta situación, desastres naturales, básicamente en este caso. Como digo, es complejo. Estoy diciendo esto aquí ante la pregunta. Probablemente si estoy hablando con alguien que vive allí o cuyas familiares fueron víctimas de un terremoto, no intentaría responder filosóficamente en el momento, porque muchas veces en el momento uno no necesita demasiada filosofía, sino más bien tratar de estar ahí, ¿no? Tratar de ofrecer presencia, ofrecer empatía y eventualmente quizás sea necesaria una conversación más de tono filosófico, teológico, lo que fuere, pero muchas veces estar ahí incondicionalmente es lo que más se necesita, al menos durante cierto tiempo. Pero bueno, digo algo en el marco de la pregunta. Y como dice la pregunta, también a veces en situaciones como estas escuchamos respuestas de las más variadas, ¿no? Ok, todo eso es la voluntad de Dios, lo cual no es una respuesta muy satisfactoria, diría yo, ¿no? Especialmente si es algo que lo toca a uno de cerca. Bueno, desaparecieron casi 50.000 personas y nomás fue la voluntad de Krishna. Ah, sí, ¿y por qué? Misterio, ¿no? Como el otro día decía un poco en tono tragicómico en la clase en Zurich, a veces cuando preguntas difíciles llegan a la mesa, he visto a veces devotos como recurriendo a la carta, como si uno tuviese un mazo de cartas, ¿no? Y hay que tirar una carta para salvarse de la situación. Entonces, la primera carta es que se tira es la carta lila, ¿no? Ah, es un lila, juego divino, la carta es lila. Como para lavarse las manos y no tener que quedar demasiado involucrado en tener que pensar situaciones complejas. Pero si la audiencia no está satisfecha con esa carta en el mazo, la siguiente carta es la carta Achintya. Achintya, inconcebible. No sabemos, no puedo decir, va más allá de nuestro entendimiento, dejémoslo ahí. Y no niego que hay cosas que son inconcebibles y más allá de nuestro entendimiento, pero tenemos que cuidarnos de no tirar estas cartas precipitadamente, ¿no? Antes de haber hecho un esfuerzo por entender esto profundamente.
Y muchas veces si la carta del lila no funcionó, si la carta Chintia no terminó de satisfacer, la última carta en el mazo que nos queda es la carta aparada, ¿no? Tiro la carta, deje de preguntar, no sea ofensivo, ¿no? ¿Por qué tiene tanta pregunta y tanta duda? Y tratamos de cancelar todo pensamiento crítico ante la amenaza de una ofensa, ¿no? Y de vuelta, no creo que ninguna de esas tres cartas sean saludables para una conversación necesaria como la que uno necesita tener con temas como estos. ¿Mm? En relación a desastres naturales, en relación al sufrimiento que muchas veces se genera a partir de la naturaleza, me concentro en este caso en particular, a la que la pregunta habla de ello, del terremoto en Venezuela. Sé que no es fácil de entender, pero tratemos por un momento de abrir nuestra cabeza y nuestro corazón a un entendimiento diferente al que podamos tener, quizás ojalá más amplio, más abarcativo, más profundo, que no deja de ser complejo, pero entender que el sufrimiento no es necesariamente una contradicción en la naturaleza. En un sentido, el sufrimiento es uno de sus aspectos inevitables. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Mm? Eh, no sé, me encuentro en este mismo instante aquí en Suiza y la cámara está mirando hacia mí, lamentablemente, no hacia los hermosos Alpes que hay del otro lado. Pero uno podría decir, bueno, muchos de los paisajes más hermosos e increíbles que podemos conocer de este mundo, de la naturaleza, muchos de ellos originalmente surgieron por catástrofes naturales primeramente, ¿no? Por por el aspecto salvaje e impredecible de los movimientos naturales, por terremotos que quizás de vuelta dan nueva forma a las montañas o por tormentas tremendas que reviven un cierto terreno que estaba seco, si se quiere. Y todas estas fuerzas, y de vuelta, no estoy diciendo que es algo fácil de entender ni de aceptar, pero son movimientos sísmicos, cósmicos, inevitables. Muchas de estas fuerzas revelan que la naturaleza es algo que se encuentra en devenir, algo que se encuentra en un proceso de convertirse en algo más. La naturaleza no es algo estático, no es algo fijo, no es algo quieto, no es algo que podemos controlar plenamente, aunque tratamos lo más que podemos de controlar la naturaleza. Y muchas veces como reacción a nuestro intento excesivo y desmedido de control, a veces la naturaleza responde para mostrar que no es posible, ¿no? Que hay un aspecto indomable de la naturaleza, ¿no? Y que siempre la naturaleza se está moviendo hacia una renovación. ¿Mm? Y que muchas veces lo que es destructivo en cierta medida, ¿no? Y de vuelta, no queremos ser insensibles hacia ello, desde otro lugar es generativo, ¿no? Como los ejemplos que acabo de decir. Y de vuelta, no quiero que suene que nada de lo que estoy diciendo es desde un lugar insensible hacia el precio a pagar por todo ello. ¿Mm? Pero una semilla que cae en el suelo y se abre, eventualmente da lugar a un árbol o, o un bosque que vuelve a surgir luego de un incendio forestal o, no sé, casos donde muchas veces la destrucción termina volviéndose algo necesario, aunque no se entienda en el momento como una condición donde nueva vida puede emerger. ¿Mm? Y desde ahí en la tradición Vaishnava existe estos tres elementos, adhyatmika, adibhautika y adidhaivika klesha. ¿Mm? Y volviendo al tema del libre albedrío, ¿Mm? Ya que interesantemente en el Srimad Bhagavatam y otros textos, Vaishnava se describe a la naturaleza como poseyendo su propio libre albedrío, ¿no? Hace un rato hablábamos, nosotros tenemos libre albedrío, pero nosotros no somos los únicos que tienen libre albedrío. ¿Mm? Ni otros seres humanos son los únicos que tienen libre albedrío. La madre tierra es concebida como una entidad en términos personales. ¿Mm? Y cada cual elige actuar y moverse de determinadas maneras que por momentos pueden generar aflicción en otra dirección. No porque haya una mala intención, puede ser un movimiento incluso necesario o inevitable y habrá consecuencias al respecto. Obviamente, como decimos nosotros, ese no es el final de la historia, ¿no? En este caso, para alguien que fue víctima de un desastre natural, y no lo digo de vuelta desde un lugar insensible, pero tratando de traer más elementos
para completar nuestra reflexión sobre la situación y no solo tratar de responder a esto de una sola manera, con una sola respuesta. Entonces, estas tres palabras, adhyatmika, adhibhautika, adhidaivika, hablan de tres formas de libre albedrío que generan klesha o que pueden generar aflicción. Adhyatmika klesha significa el sufrimiento que surge de uno mismo, a partir de uno mismo. Podríamos decir a partir del libre albedrío de uno, a partir de las decisiones que uno toma en su libre albedrío, por momentos el resultado de eso es aflicción, ¿no? Física, mental, mundo interno no del todo resuelto, lo que fuese. Adhyatmika klesha. Entonces, un tipo de libertad de elección en relación a nosotros. Adhibhautika klesha, ¿no? El sufrimiento que surge en relación a otros seres humanos, por ejemplo, y a su libre albedrío, a sus decisiones y cómo pueden impactar en nosotros, como di el ejemplo antes de Prabhupada, que dijo, si alguien te ataca, no necesariamente es tu karma, simplemente es quizás el libre albedrío de esa persona expresándose en conexión con tu libre albedrío, un encuentro o un choque a veces de dos libres albedríos. Adhibhautika klesha. De vuelta, es el resultado inevitable del amor que requiere seres con libertad de elección para que el amor sea posible. Y finalmente, adhidhaivika klesha, o el sufrimiento que surge a veces de fuerzas naturales que se encuentran más allá de nuestro control directo. ¿Mm? De vuelta, sea un terremoto, sea un meteorito impactando en la Tierra, como se dio millones de años atrás, sean lluvias torrenciales interminables, sea... La lista es extensa, como ya sabemos, cambios climáticos. Y de vuelta, todas estas categorías no están reduciendo el dolor meramente al karma de uno o meramente a la voluntad de Dios. Como dije hace un rato, suelen ser dos de las dos opciones a las que uno más suele ir. Y cuando esas dos opciones no funcionan, quizá la tercera opción, como Gaura Karuna Darshini dice, es, entonces Dios no existe. Y todo es absoluto caos y nada es justo y nada, etcétera, etcétera, etcétera. No, más bien todo esto revela un mundo con muchos centros de lo que se llamaría de agencia, muchos centros de libertad de elección, básicamente. Nosotros, otros seres, incluso la naturaleza. ¿Mm? Eh, de vuelta, si el amor es verdaderamente voluntario, la realidad no puede ser reducirse a un mecanismo cerrado que es únicamente controlado desde arriba, por decirlo así. Debe haber espacio para una respuesta genuina y por lo tanto para el riesgo de esa respuesta genuina, donde un cuerpo se enferma, fallece, una mente colapsa, una persona hiere a otra, un río desborda, la tierra tiembla. De vuelta, no quiero decir nada de esto casualmente, baratamente. Y de vuelta, el karma describe parte de esa textura. La voluntad divina se encuentra en el trasfondo, obviamente entrando incluso en todos esos momentos difíciles, tratando de nutrir allí, pero existen otros factores también. Hmm. Y como acabo de decir, ¿no? Con lo que acabo, con mis palabras no pretendo aquí dar ninguna respuesta conclusiva, final, absoluta y se acabó la conversación aquí, sí, porque reconozco que son temas complejos, difíciles, eh, pero bueno, es importante al menos que tengamos el coraje y el valor de sentarnos con conversaciones incómodas y tratar de abrirnos a comprender algo, incluso si no sintamos que lo hemos comprendido del todo y si sentimos que algo no nos termina de cerrar, ok, permitir eso también, ¿no? No es que porque algo no me cerró, bueno, entonces Dios no existe, o entonces esto, o entonces aquello, y correr a respuestas simplistas de manera muy simple, arreglo de Krishna, karma colectivo, Dios no existe, pasemos a otro tema, ¿no? Volvamos al Mundial de Fútbol o vayamos al programa de no sé cuánto, así no tenemos que pensar tanto en cosas más desafiantes, más complejas, ¿no? No, a veces uno tiene que también atreverse a sentarse con preguntas no resueltas y permitir que esa pregunta no resuelta gradualmente madure y crezca dentro de nosotros en la forma de la respuesta que necesitamos recibir. Así que esas son algunas palabras. Con esto, obviamente, Gaura Karuna Darshini no estoy dando un diagnóstico de. Así que eso es lo que hay que decirle a todas las personas afectadas por esta situación, porque cada persona es diferente.
y cada persona es afectada de manera diferente. Entonces no hay una única respuesta, como lo trato de decir siempre. No existe una única respuesta absoluta aplicable para cada tiempo, lugar y circunstancia, porque cada tiempo, lugar, circunstancia, persona es única y repetible. Entonces tenemos que desarrollar criterios, sensibilidad, discernimiento para conversar y aplicar todo eso de la manera que lo veamos más apropiado. Entonces yo lancé algunas ideas de manera general y ojalá cada uno de nosotros podamos procesar esto y compartirlo de ser necesario de la mejor manera posible. Bueno, Muchas gracias, Maharaj, muchas no, gracias. por favor, Ha gracias. sido ha sido una situación bien difícil porque la gente se aproxima a uno y Sí, bueno, y entonces, ¿cómo es esto? Y bueno, sí. uno lo que hace es acompañar Ujú, y eso, las respuestas de acuerdo a cómo uno se aproxime. Un sí. ejemplo muy rapidito que le quiero dar es, Ujú, nos salvamos porque Dios se apiadó de nosotros y no nos mm, dejó solos. Entonces otra gente pregunta, entonces los que no se salvaron, Dios no se apiadó de ellos y no exacto. estaban con ellos. Pero Sí, bueno, pero exacto. muchas gracias por su No, por respuesta. favor, por favor. No, y claro, muchas veces nosotros ahí ese es un típico ejemplo el que acabas de dar de cómo uno, el ser humano, proyecta sus propias ideas y las aplica a lo divino. Ah, me salvé porque Dios se apiadó de mí. Algo completamente autocentrado y autorreferencial, ¿no? O sea, Dios todo gira en torno a cómo me fue a mí. Y si a mí no me fue bien, entonces Dios me está castigando. Y si me fue bien, Dios se apiadó de mí. Todo tiene que ver conmigo. Yo soy el punto de desembocadura. Y así pensar a la raza humana a lo largo de la historia, ¿no? En una guerra entre dos países, cada país iba con, no sé, el otro día estaba escuchando una clase de alguien, o una charla, no me acuerdo ya, de una persona que estaba en un museo nazi y vieron un cinturón le llaman en el, no sé, en los países de ustedes, un cinto nazi en un museo y que del lado de adentro del cinturón decía algo así como Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, la idea de que cada bando en una guerra tiene es nos está apoyando a nosotros, no al bando opuesto, obviamente, ¿no? Pero el otro lado está pensando lo mismo, ¿no? Entonces, si uno gana, Dios estuvo con nosotros y si uno no ganó, quién sabe ahí cómo uno lo explica. Entonces, hay muchas presuposiciones que uno ya tiene por dentro y con las que uno ya se acerca a una situación como esta. Entonces, muchas veces el problema es ese, que uno, ante una situación que ya de por sí es compleja, uno la vuelve más compleja con las presuposiciones que uno ya arrastra, que uno ya trae. Y aunque uno intenta explicar lo complejo de manera muy simplista con esas presuposiciones, lo vuelve terminando más complejo, ¿no? Otro ejemplo breve es que en el caso algunos devotos dirán, Krishna es omnipotente, y esto lo hemos hablado creo en el pasado. Krishna es omnipotente, lo cual significa que él puede hacer lo que sea, ¿no? O sea que si él hubiese querido podría haber evitado eso, pero decidió no hacerlo por algún propósito superior. Y ahí somos arrojados al misterio, ¿no? Porque uno nunca va a saber cuál fue el propósito superior y puede comenzar a afectar nuestra fe. Pensar por un lado, se me dice Krishna es todo misericordioso, todo amoroso. Por otro lado, que es omnisciente, lo cual implica que él está consciente de lo que cada entidad viviente está atravesando, ¿no? Y por otro lado, que es omnipotente, al menos eso es lo que se entiende a veces, que implica que puede hacer lo que sea. Entonces, si él sabe que alguien está atravesando tremendo sufrimiento y él tiene pura amorosidad por todos, si él podría evitar ciertas cosas, ¿por qué no lo hace? ¿No? Entonces, ahí viene ese departamento llamado teodicea en la teología, que es explicar o defender la existencia de Dios en relación al mal y al sufrimiento de este mundo. Y desde ahí volvemos a lo que dije en mi pregunta anterior a José Antonio sobre el libre albedrío. Sí, nuestra tradición enseña Dios es amoroso, todo amoroso, y porque es todo amoroso nos da libre albedrío. Y Él no puede quitar eso. Entonces, cuando decimos Dios es omnipotente, tenemos que tener cuidado qué tan omnipotente lo volvemos, porque si lo volvemos exageradamente omnipotente, estamos incluso diciendo, Él podría en cualquier momento cancelar mi libre albedrío, lo cual no es posible, ¿no? Lo cual, porque si Él cancela mi libre albedrío, ya no tengo decisión y eso implica cancela la naturaleza voluntaria del amor. Y si Dios es amor y el amor es cancelado, Dios es cancelado y es un absurdo. Entonces hay que aprender a... Sé que no es fácil pensar en las implicancias de toda esta secuencia, pero
es importante tenerlas en cuenta porque si no, de vuelta, queremos resolver algo sumamente complejo, con pensamiento muy simplista y con muchas presuposiciones que a veces son erradas y son proyecciones que uno está teniendo hacia Dios con uno como punto de referencia. Y el resultado de eso generalmente es más catastrófico de la catástrofe que uno ya está tratando de explicarse. Entonces, muchas veces en situaciones así somos invitados a, por un momento, a parar, a orar, a abrirnos y muchas veces a desaprender lo que creíamos que era cierto y empezar a entender, no, Dios no quiere decir que Él pueda controlarlo todo y detenerlo todo, porque como digo, muchos de estos movimientos que acabo de explicar son parte del libre albedrío, sea de nosotros, de otras entidades vivientes, la naturaleza misma. Si Dios cancelase el libre albedrío, estarían actuando en contra de la naturaleza del amor que es voluntaria y que requiere libre albedrío y libertad de elección. ¿Mm? Lo cual no implica que debido a que Dios no pueda cancelar el libre albedrío, Él deje de ser amoroso, ¿no? En esa situación en la que se encuentra, el Ser Supremo intenta manifestar su gracia de la mayor manera en la que le es posible, que no es poco, pero lo cual no implica que termine cancelando y controlando absolutamente el despliegue de todas las situaciones, porque si no, de vuelta, cancelamos el libre albedrío, ¿no? Si todo es cancelado o cambiado a la fuerza, implica que mis decisiones y las consecuencias de mis decisiones ya dejaron de tener un efecto, ya no hay libertad de elección, ya no hay decisión voluntaria, ya no hay amor voluntario, ya no hay amor, Dios es amor, ya no hay Dios. Y eso es un absurdo. Entonces, esa es la manera en la que al menos personalmente siento que desde un lugar más lógico, racional, filosófico, teológico, trato de explicarme esto y fueron muchos meses en mi vida el año pasado que le dediqué a este tema por varias razones. Pero como digo, al final del día, más allá de las explicaciones que podamos dar o no dar, seguimos siendo invitados en el día a día y en lo práctico a tratar de mostrarnos compasivos y empáticos ante cualquiera de estas situaciones, sin importar cómo la expliquemos dentro de nosotros o a otros, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Y antes de la siguiente, los voy a invitar una vez más. Los cuartos privados, ya que creo que es un tema que merece seguirlo discutiendo y analizando entre todos. Así que voy a pausar la grabación y los invito una vez más a los cuartos. Bienvenidos de regreso. Esperando hayan tenido un buen momento para compartir. Y siendo que me olvidé previamente de invitarlos, como lo hice en los encuentros pasados, si alguien quería compartir algo interesante que había surgido en su espacio de reflexión, sea colectivo o individual, no me quiero olvidar de vuelta. Así que invito, si alguien quiera, antes de pasar a la siguiente pregunta, si hay algo que surgió que sea compartible de manera pública en los grupos privados o en su reflexión personal sobre estos temas, que sientan que sería algo favorable y enriquecedor para el resto, siéntanse libres de o activar el micrófono directamente o alzar la mano. Ok, silencio es la mejor opción en este caso, no hay ningún problema. No quería dejar de extender la invitación al menos. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que vuelta, tratando de seguir un poco un hilo conductor, vuelvo a José Antonio y luego vamos a concluir con la pregunta de Lourdes. Entonces, José Antonio, si no me falla la memoria, me invitaste a compartir alguna idea sobre el concepto de misericordia, básicamente. Ok, si podemos elaborar alguna Sí, idea al así es. respecto. Ok, bueno, muchas gracias. Y obviamente hay tanto que se puede decir al respecto. De alguna manera está ligado también a lo que acabamos de mencionar, porque incluso, especialmente en el marco de situaciones difíciles, de pérdida, de dolor, de sufrimiento, una cosa no cancela la otra, ¿no? Que haya una tremenda tragedia no implica que la misericordia o la gracia divina deje de estar presente. Porque muchas veces nosotros idealizamos, bueno, la gracia divina toma esta forma, ¿no? Tiene que tomar esta forma y esto tiene que pasar y esto no tiene que pasar. Y eso significa que Dios
está dándome su ayuda, como decía hace un rato Gaura Karuna Darshini. A mí no me tocó estar en el terremoto, Dios se apiadó de mí, ¿no? Y nosotros desarrollamos nuestras propias teorías acerca de cómo se ve la misericordia, ¿no? Qué forma toma. Pero muchas de esto es una idea muy autocentrada, muy personal, muy limitada. Y muchas veces no sabemos qué forma toma la gracia divina, pero sí se nos trata de aseverar y de afirmar que pese a tantas otras cosas que ocurren en nuestra vida, que no necesariamente son la gracia divina, quizás sea el sufrimiento debido a nuestras propias acciones, la reacción de las acciones de otros, lo que ya fuimos explorando hoy, la gracia, la misericordia sigue apareciendo en todo momento. De hecho, la palabra en sí, misericordia, implica ser cordial, misericordia, ser cordial con la miseria del otro, ¿no? Lo que estábamos hablando en su momento, cuando compasión, sufrir con, pasión, sufrimiento, compasión, sufrir con el otro. Entonces habla de esta capacidad de empatía. Krishna en el Bhagavad Gita dice, el verdadero yogi hace del sufrimiento de los demás su propio sufrimiento. De vuelta, no es un lugar de masoquismo, sino es un lugar de plena conexión, interrelación, compasión. ¿Mm? Entonces, y habla también del poder de la gracia del amor, ¿no? Incluso cuando hay sufrimiento, incluso cuando hay tragedia y pérdida, el propósito del amor es de que el amor es siempre más grande que todo lo demás que pueda estar ocurriendo, sin querer disminuir todo lo demás. De vuelta, volviendo al ejemplo de Viktor Frankl, él vivió una situación de las más trágicas que uno se puede imaginar, y aún así él pudo encontrar algo más profundo, más poderoso que todo eso, ¿no? Lo cual terminó volviéndose uno de los mensajes de mayor esperanza para la humanidad, ¿no? Si alguien que pasó por algo así no se volvió ateo, no se volvió un fatalista, no se volvió un cínico resentido que cree que el mundo está conspirando en su contra, sino que logró encontrar un propósito supremo y profundo, incluso en el marco de esa situación tan horrenda. ¡Wow! Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que lo mantiene con vida, con esperanza, con alegría, ¿no? O sea, es una pregunta que nos tiene que acompañar, ¿no? Y cuando vemos la vida de personas que se mantienen viviendo su vida con esperanza pese a todo y que eligen no caer en, como digo, en cinicismo, en situaciones extremas, eso nos debería generar una curiosidad importante. ¿M? Como hace poco escuchaba a un psicólogo que él decía, hay personas, a veces las personas se preguntan, ¿por qué hay personas que consumen drogas? ¿No? Por qué lo que llevan a ciertas personas a consumir drogas? Y este psicólogo decía, en realidad, considerando el nivel de muchas veces de tragedia, de sufrimiento y de locuras que hay en este mundo, la verdadera pregunta es, ¿por qué hay algunas personas que no consumen drogas? ¿No? ¿Qué lleva a ciertas personas a no decidir hacer eso cuando tienen tantas, entre comillas, buenas razones para recurrir a esa dirección para de alguna manera escapar a tanto dolor? ¿Qué debería generarnos curiosidad? ¿Qué lleva a esas personas que no solo que no consumen drogas de vuelta, sino que atraviesan situaciones de gran pérdida y dolor y siguen adelante sin ser evasivos, sin negar el sufrimiento, integrándolo, pero encontrando que la presencia del amor sigue estando presente en todo momento, pese a todo? ¿Mm? Entonces, misericordia tiene un poco que ver con esto también. Hay muchas maneras en las que podemos hablar de misericordia, obviamente. Por otro lado, el concepto de misericordia indica algo que nos es dado, un regalo que nos es dado desde tiempos sin inicio y básicamente en relación al cual nunca hicimos algo para merecerlo, no para que nos sintamos mal, sino simplemente para que podamos reconocer la naturaleza de ese regalo. No es algo que hice algo para merecer y no es algo que una vez que reconozco el regalo, no es algo que pueda hacer algo para merecer, ¿no? ¿Me explico? Una vez que, no sé, uno empieza un proceso espiritual y uno conoce la idea de la misericordia divina, o ahora entiendo eso, ok, ahora entiendo que, no sé, que Dios me ama incondicionalmente sin inicio, incluso cuando lo negué por vida, lo que fuere. Ok, lo entiendo, lo acepto. Voy a tratar ahora de hacer mucho esfuerzo para ganarme y merecerme esa misericordia. No importa cuánto esfuerzo uno haga, es inmerecible, ¿no?
A eso me refiero, ¿no? Uno nunca hizo algo para merecerlo y uno nunca puede llegar a hacer algo para merecerlo porque no es algo que es para ser merecido. Está por encima de la idea en sí de merecimiento, que muchas veces es una idea que nos tiene embrujados en este mundo, que nos lleva a movernos en la vida y hacer todo exclusivamente en esos términos. Me lo tengo que ganar, me lo tengo que merecer, tengo que impresionar a tal persona para yo recibir tal otra cosa como resultado. Y vuelta, esa es más la mentalidad causa y efecto. En un sentido nos mantenemos atrapados en el plano más kármico si queremos recurrir a ese lenguaje. Pero la misericordia va por encima de eso, no es algo que se nos es dado una vez que hicimos esto, que tuvimos mérito, que nos volvimos perfectos, ya nos es dado sin inicio, somos vistos, amados, aceptados incondicionalmente, infinitamente, y una vez que tomamos conciencia de ese regalo e intentamos reciprocar, que básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer en el proceso espiritual del bhakti, de todas maneras, no es que por hacer eso ahora sí me empiezo a merecer esa gracia, empiezo a ganármelo. Sigue siendo algo que existe muy por encima de la idea de mérito, ¿no? De la meritocracia con la cual uno orienta muchas veces su vida, sus días, ¿no? Entonces, en un sentido es algo muy, muy lindo saber que uno está recibiendo innumerables regalos eh, incomparables, como se la Prabhupada llamaría, regalos incomparables, matchless gifts. Así llamó el primer templo en el que Prabhupada abrió en Occidente. O sea, había un cartel que era una tienda previa hippie que vendía, quién sabe, cosas hippies llamadas regalos incomparables. Y cuando le preguntaron a Prabhupada, bueno, está ese cartel en la puerta, lo sacamos. Dijo, ¿qué dice el cartel? Regalos incomparables. No, ¿cómo vamos a sacarlo? Si justamente aquí estamos justamente debido a eso, ¿no? Estamos debido a eso y estamos para compartir eso. Entonces es un regalo incomparable, no lo podemos comparar con algo más, no podemos ganarlo, merecerlo y por ende, de todas maneras, el precio a pagar para recibirlo es una profunda humildad, porque de vuelta tengo que aceptar que es algo que no importa el esfuerzo que haga, nunca termino de merecer. Y eso es algo humillante para el falso ego, que siempre trata de ganárselo todo. Entonces, entrar en contacto con una sustancia tan amplia y profunda que es imposible de ser merecida, es algo que genera una humildad, que es el precio a pagar para entrar en contacto con esta gracia. Y como digo, esa gracia está siempre allí, es omnipresente. Un nombre de Krishna es Kripamai, significa aquel que está hecho de misericordia. ¿Mm? No tanto aquel que es misericordioso. También hay un nombre para Krishna que es Kripalu. Kripalu significa aquel que es misericordioso. Pero hay nombres como Kripamai, cuya misma esencia es misericordia. Entonces podríamos decir que el dulce absoluto no es misericordioso, es misericordia. Por ende es misericordioso, pero es misericordia en sí mismo. Así como uno dice, Dios es amor. Sí, Dios es amoroso, pero Dios es amor. Si uno dice es amoroso, suena como una cualidad optativa. Ok, ahora es amoroso, quién sabe al momento siguiente. Ahora es misericordioso. ¿Será que en algún momento se vuelve no misericordioso? Pero si alguien es misericordia, uno no puede no ser misericordia. Si yo soy amor, no puedo no ser amor, porque eso constituye la fibra misma de mi ser. Entonces, nombres como Kripa Mai y tantos otros nombres en nuestra tradición indican la esencia misma, la médula misma de Dios es misericordia. Por lo tanto, Él no puede no ser misericordioso. Siempre está, todo lo que emana del Supremo es un acto de gracia. Y desde ahí viene este punto interesante, que es que muchas veces en la práctica espiritual escuchamos o se nos invita o se nos a pedir misericordia, a orar por misericordia. Y no digo que eso esté mal, pero el punto es que esa insistencia puede generar una idea distorsionada, que es, si no oro por misericordia, no viene la misericordia. A menos que yo la pida, no se me da. Y puede sonar que es una cuestión un poco transaccional, en donde el dulce absoluto da misericordia solo cuando la pido. Y en realidad la idea ahí es más bien, la misericordia ya está dada, más que pedir misericordia, tengo que aprender a honrar la que ya llegó.
Y en todo caso, si oro por misericordia, no es tanto pedir algo que no me ha sido dado, sino yo abrirme a recibir lo que ya me ha sido dado. Porque la misericordia ya está siendo dada, pero yo también puedo estar negado de eso, distraído de ese hecho y no estar abriéndome para recibir el regalo, ¿no? Que ese regalo me haya sido extendido desde tiempo inmemorial, no significa que yo esté aceptando elegir el regalo, volviendo al libre albedrío. El libre albedrío de Krishna lo lleva a decidir extender su misericordia. El mío me lleva a elegir aceptar la misericordia o no. El regalo está ahí siempre, pero yo puedo no elegir no extender mi mano para recibir el regalo. Entonces, cuando hablamos de nosotros orar o pedir misericordia, en realidad la idea más bien es tratar de abrirnos y hacernos presente a la gracia que ya está presente. ¿Mm? No tanto orar por algo que no llegó o algo que falta. Porque muchas veces cuando nos obsesionamos por orar y pedir cosas que pensamos que no vinieron todavía, perdemos de vista los regalos que ya están allí. Entonces estamos orando desde un lugar desagradecido, porque ya estoy lleno de regalos, pero estoy orando por, mándame un regalo. Y hay 10.800 regalos alrededor mío que no, los cuales no estoy atendiendo. Entonces, orar por misericordia es más bien orar para yo abrirme a la misericordia que ya está llegando. En todo caso, puedo orar para recibir misericordia que me permita honrar la misericordia que ya está allí. Pongámoslo de esa manera. Porque si no, de vuelta surge esta idea de todo depende de mí. Si no oro por misericordia, Krishna se guarda toda esa misericordia, no la está dando. Es un tanto avaro. Y es interesante, por el sánscrito la palabra avaro es kripana. Y una palabra para misericordia es kripa, ¿no? Entonces, como alguien que está hecho de kripa, kripamoy, hecho de misericordia va a ser kripana o avaro, ¿no? El que es avaro es uno con uno mismo, ¿no? Uno se está negando a uno mismo el regalo más incomparable que se nos está dando desde tiempo inmemorial. Entonces, es uno el que tiene que dejar de ser miserable y avaro con uno mismo y permitirse recibir ese regalo de la gracia divina que ya está siendo dado desde tiempos sin inicio. Sí, bueno, algunas reflexiones sobre la idea de misericordia. Como digo, se puede hablar desde distintos lugares, pero bueno, es como surgió hoy. Y bueno, 5 minutos más de cuartos privados, ¿por qué no? Y de ahí vamos a la última pregunta de Lourdes para poner a descansar el encuentro de hoy. Bien, nuevamente bienvenidos. Y antes de pasar a la última pregunta, por las dudas consulto, ¿alguien quiera compartir algo que haya surgido en estos pocos minutos de compartir, de reflexión, introspección, digno de ser compartido generosamente con el resto del grupo? Ok, ya estaba pensando, estaban muy avaros todos, hablando de Kripana y de un poco de avaricia, así que gracias por compartir regalo. Avatari. Sí, gracias. Buenos días para todos. Reverencias. Sí, con Antonio estábamos hablando y surgió algo muy hermoso y es el que tener muy claro de no pedir la misericordia porque ya la tenemos, de ser más conscientes de esos regalos que nos llegan a cada instante de nuestras vidas y más bien orar por pedir tener visión, ¿no? Quitarnos las cataratas, como tú decías hace en otro encuentro, de limpiarnos esos ojos y pedir más bien eso, tener esa visión, esa claridad de poder ver esa misericordia que nos llega a cada instante, agradecerla, aceptarla y abrazarla en nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario y sí, a orar por visión nomás. ¿Algo más que quieran compartir antes de pasar a la última pregunta? Bien, vamos a la última pregunta del día de hoy, enviada por Lourdes desde Colombia. Dice así: ¿cómo podemos incluir la capacidad de asombro y de presencia barra atención plena en nuestro sadhana?
Gracias por la pregunta, Lourdes. Interesantemente es una pregunta que también se liga y se relaciona a esta charla que di hace unos días en Zúrich. No recuerdo si hablas inglés o no, pero en tal caso invita a verla, ya que toda la charla comienza con la idea de chamatkar, que es un término sánscrito para la idea de asombro, de sorpresa, y la importancia de contactar ese elemento como factor motivacional de nuestra vida y práctica, para que las cosas no sean hechas únicamente porque tengo, por temor, por obligación, por presión, sino porque es algo que me asombra tanto que se vuelve irresistible, ¿no? Que no puedo no hacerlo, que no me puedo resistir, es demasiado fascinante. Idealmente necesitamos llegar a un punto en donde contactamos nuestra práctica desde un lugar que nos fascina y de ese lugar elegimos practicar. En un comienzo quizás tengamos que hacer un mayor esfuerzo para convencernos a nosotros mismos de las razones por las cuales estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque a veces quizás hay ciertos bajos impulsos que nos quieran llevar en otras direcciones y hay lugar para hacer un esfuerzo y tratar de domar a la bestia, por decirlo así, de domesticar a una mente que esté fuera de control. Y no simplemente, bueno, cuando sienta asombro algo, hago algo y si no siento asombro no hago nada. Tampoco es así. Pero tampoco el extremo en donde lo hago todo sin ni una gota de asombro, ¿no? Entonces, hacer un esfuerzo quizás para replantearnos nuestra práctica y cómo poder acercarnos a la práctica de un lugar que genere asombro, ¿no? Y muchas veces el comienzo está en cómo pensamos acerca de la práctica, ya que la pregunta es en relación a capacidad de asombro en nuestro sadhana. Bueno, el punto es cómo pensamos qué es nuestro sadhana, porque si uno ya tiene una idea muy poco asombrosa de qué es el sadhana, ya ahí empezamos mal, ¿no? Si para mí sadhana es tengo que terminar 16 rondas por día y ya está, eso es sadhana, cumplir con una cuota diaria. Probablemente no haya mucho asombro porque he reducido sadhana a algo numérico y probablemente ejecutado desde un lugar de obligación, con presión, etcétera. Mientras que sadhana o incluso el canto del nombre, y el canto del nombre de Krishna no es únicamente nuestro sadhana, ¿no? Idealmente toda nuestra vida es nuestro sadhana. Todo lo que hago es parte de mi sadhana. Eso es una manera mucho más, para mí al menos asombrosa de concebir mi sadhana, que solamente limitarlo a, no sé, al momento canto mis rondas o que atiendo la deidad o que hago lo que fuere. Cantar el nombre de Krishna. ¿Qué es el cantar el nombre de Krishna? Desarrollar mi relación con el dulce absoluto. Entonces es una manera de reconcebir el canto de un lugar que quizás trae más asombro, en lugar de simplemente pensar tengo que repetir estas sílabas. No, es el desarrollo de una relación amorosa. Entonces muchas veces debemos recontextualizar, recalibrar nuestra concepción de la práctica y de qué es sadhana, de manera que traiga más asombro a nosotros a la hora de sentarnos para la práctica, la que fuere. ¿Mm? Obviamente también cosas pueden ayudar, por ejemplo, si pensamos en sadhana principalmente como canto, que de vuelta no es solamente eso, quizás es antes de comenzar el canto, tomarnos un momento para reflexionar sobre qué es el nombre, quizás leer alguna serie de versos, está el Namastakam de Srila Rupa Goswami, entre tantas otras obras, 8 versos en glorificación del nombre de Krishna, y uno toma más conciencia de, wow, ¿qué es en realidad este nombre? ¿Qué hay en este nombre? Y todo eso nos lleva a un lugar de sorpresa, de asombro, de apreciación. Y desde allí nos abocamos a la práctica con una mayor apertura, ¿no? Entonces muchas veces necesitamos tomarnos esas pausas para recordarnos a nosotros mismos qué es esto que estoy haciendo realmente, para no hacerlo desde un lugar mecanizado, por decirlo así. ¿Mm? Obviamente también la pregunta habla de cómo podemos incluir presencia, atención plena en nuestro sadhana. Bueno, yo diría que la palabra plena es una meta a largo plazo, porque si queremos empezar teniendo atención plena, nos vamos a hacer, es una fórmula para la frustración, ya que eso surge gradualmente en la medida que nos vamos absorbiendo más y más y más. Es un proceso gradual. Pero no podemos dar un salto desde una mente muchas veces distraída a atención plena y esperar una fórmula mágica para que eso ocurra. Muchas veces un proceso gradual de cada vez menos distracción
y cada vez mayor presencia, ¿no? Elijo la palabra presencia más que atención incluso, ya que a veces atención termina volviéndose una cuestión muy de técnica. Tengo que estar atento en el canto del nombre, más que me quiero hacer presente al santo nombre que no es diferente de Radha y Krishna y su presencia implica que están hechos de misericordia, como hablábamos recién, y me hago presente para conectar con esa gracia omnipresente y desde ese lugar tratar de devolver el abrazo, ¿no? Esa es una manera que quizás ojalá genera un poco más de asombro que simplemente sentarme y mecánicamente empezar a repetir un sonido y tratar de terminar un número. Y obviamente todo lo que nutre nuestra práctica, ¿no? Leer las escrituras, compartir en sadhu sanga, desde un lugar de vuelta, no mecánico, porque todo eso puede ser mecánico. O tengo que leer tal libro, tengo que terminar una página, leer un verso, tengo que escuchar una clase. No, hacerlos de un lugar que genere asombro, ¿no? Leer el Shastra de determinada manera o con determinada compañía, de manera que pueda contactar la revelación escritural de manera que me provoque asombro, que me sorprenda, donde no pueda dar por sentado que estoy entendiendo. Siempre hay algo que ¿no? Como diría en Argentina, que me vuele la cabeza. ¿No? Es una buena expresión, ¿no? Que me vuele la cabeza implica que la cabeza no lo es todo, ya que me voló la cabeza y quedé sin cabeza, Sudarshan, y el corazón ojalá se vuelve más activo ahí. No, pues a veces pensamos todo es entendido por la cabeza, bueno, que te vuele la cabeza y entender que las cosas pasan por encima de la cabeza. Entonces, necesitamos buscar una calidad de asociación, una calidad de sadhusanga que nos proporcione esas experiencias. Sadhusanga no es solamente una reunión dominical burocrática donde tengo que ir a la iglesia para la misa y me reúno y muestro la cara en el vecindario y soy un buen niño y me pone una estampilla de aprobado, listo, entré en el club. Eso no es sadhusanga, ¿no? Muchas veces es un show social, una máscara. Sadhusanga, como dice Rupa Goswami, Swajatiya Snigdase Swatavara, con personas de mentalidad similar, afectuosas y en donde recibo realizaciones de un orden superior, en donde en esa compañía siempre siento que estoy en contacto con una corriente de comprensión más profunda, que siempre me sorprende, que siempre genera un tipo de asombro, ¿no? Entonces es importante para todos mantenernos en conexión con esas fuentes, con esas líneas, con esas corrientes que nos sumerge, que nos invitan a nadar en un mundo de sorpresa, de asombro, de donde siempre recibimos algo, como digo, que nos vuela la cabeza en el buen sentido de la palabra. Esa verdadera compañía, algo vibrante, algo vivo, algo evolutivo, no algo donde siempre se repite lo mismo, copiar y pegar una fórmula, algo estancado, algo no dinámico, sino donde todos están interesados en algo progresivo. Entonces, todo eso genera asombro en nuestra práctica. Todo eso no nos permite dar por sentado o familiarizarnos por completo. Ah, sí, ya sé qué es esto, ya sé qué es el canto, ya sé qué es el Bhagavatam, ya sé qué es esto. No, necesitamos entrar en contacto con fuentes que nos mantengan al borde de nuestros asientos, como wow, oh, wow. Pensé que eso era el Bhattan y ahora me doy cuenta, ah, no, era esto. Y después al rato, no, tampoco era eso, es más profundo, más amplio. Y siempre se nos mantiene en claro esa idea, estamos lidiando con algo interminable, ilimitado. ¿Mm? Entonces es importante buscar y encontrar ese tipo de sangha, sea donde sea que se encuentre. Las escrituras dicen, no importa, no es una consideración institucional eso, es una cuestión de búsqueda profunda del corazón. ¿Mm? Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati Kriyatam Yadikutopi Labyate. Donde sea que eso se encuentre, uno ve en esa dirección, dice Rupa Goswami. Y desde ese lado, cuando hay asombro, hay presencia, ¿no? Cuando uno está en una situación de asombro, automáticamente uno está plenamente presente en ese momento, ¿no? Como en este momento estoy mirando el paisaje que hay por detrás, y más tarde quizás se los muestro porque ya estoy hablando demasiado del paisaje, no les estoy mostrando nada, ahora soy yo el avaro, y genera asombro la belleza, y ese asombro me vuelve automáticamente presente, ¿no? No es que la mente se me va para otros lados. Y por otro lado, obviamente algo que podemos hacer es tomar conciencia de aquellos elementos que se interponen en nuestra experiencia de asombro, especialmente en los tiempos que vivimos, con la velocidad que vivimos, ah, con las dinámicas tecnológicas que nos acompañan en nuestro bolsillo, que muchas veces nos tienen multidivididos en miles de direcciones.
ok, qué tanto me estoy dando a eso desde un lugar que no es saludable, que está generando una división interna en mi atención, en mi presencia? ¿Qué esfuerzo puedo hacer para reducir eso, para estar más presente? ¿No? Muchas personas son adictas a muchos de estos dispositivos. Bueno, ¿cómo trabajar sobre eso? Es una conversación necesaria en los tiempos que corren. Pues si no se normaliza y uno vive como no, es simplemente mi celular. Y todos lo hacen, todos lo están haciendo. Como todos lo hacen, yo también lo hago y es legal, ¿no? ¿No? Todos son adictos, yo puedo ser adicto entonces. ¿No? Todos están locos, yo puedo ser loco también. No. Entonces, tomar conciencia de qué puede estar interponiéndose entre mí y entre mi persona y la experiencia de asombro, porque todo lo que nos rodea está lleno de asombro en un sentido. Entonces, la real pregunta no es tanto dónde está el asombro, sino dónde estoy yo, que me estoy perdiendo la experiencia de asombro, o qué se está interponiendo, cuáles son los filtros, las falsas creencias, las presuposiciones, lo que existe dentro mío, que está filtrando mi experiencia, que está actuando como un muro, que no me permite contactar el asombro, estar tan presente. ¿Mm? Y por eso, para eso muchas veces uno tiene que salirse de la zona de confort y aventurarse a situaciones, circunstancias, lugares donde las cosas no están tanto bajo mi control, no son tan predecibles. Y como digo, muchas veces la facilidad de la tecnología vuelve todo muy predecible, fácil y barato y ahí se pierde el asombro. Y quizás dejar el celular guardado, por dar un ejemplo práctico, dejar el celular guardado e irme a caminar a un lugar natural, completamente natural, donde no tengo idea qué va a pasar al próximo momento. Estoy rodeado de naturaleza impredecible. No como algo malo, simplemente un lugar donde claramente no estoy en control. Nunca estoy en control, pero en otras situaciones creo que estoy en control. Cuando estoy expuesto ante los elementos naturales, las cosas se mueven con sus propias leyes claramente y eso me invita a estar presente, eso me invita al asombro, porque no estoy en una situación de confort. La zona de confort generalmente no digo que esté del todo mal, pero si queremos experiencia de asombro tenemos que animarnos a ir más allá de lo que pensamos, de lo que creemos, de nuestras presuposiciones y estar dispuestos a que nuestras falsas creencias sean destronadas, ¿no? Que eso es todo un tema, porque muchas veces no queremos que eso ocurra. Muchas veces tenemos una identidad basada en presuposiciones y falsas creencias, pero gran parte del sendero espiritual es permitir que todo eso sea deconstruido, gradualmente, ¿no? Gradualmente. Así que algunas ideas, Lourdes, obviamente mucho más podría decirse, pero algunas pequeñas ideas en términos de cómo podemos traer asombro a nuestra vida, presencia, atención. Como digo, tratar de estar cerca de personas que sintamos que están viviendo en esa frecuencia, de manera que eso también se vuelva más y más contagioso para nosotros, pero una parte de nosotros, libre albedrío, volviendo, es abrirnos voluntariamente a ser impactados e influidos por esa energía hermosa, increíble del asombro. Así que muchas gracias por la pregunta y antes de terminar, una vez más, los invito unos 5 minutos para cerrar nuestro encuentro a los cuartos privados y luego vamos a retornar para despedirnos el día de hoy. Bien, bienvenidos de regreso nuevamente y esperando hayan tenido un buen encuentro en todo sentido de la palabra, cuartos privados, cuartos públicos, reflexión personal. Vamos a despedirnos por el momento agradeciendo este espacio a cada uno de ustedes, agradeciendo la fortuna, la misericordia de poder contar con este momento para compartir juntos y de mi parte profunda gratitud, profundo agradecimiento siempre por estar presentes, por sus preguntas, por su intención, atención, presencia. Y bueno, nos vamos a estar viendo desde aquí. Voy a seguir estando aquí el próximo domingo, así que mismo día, mismo horario, mismo canal. Corazón siempre nuevo, siempre fresco en crecimiento. Sriman Mahaprabhu ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Gaur Premanand Hari.